momento de iniciar con este primer panel, con el nombre En la mentalidad de los grandes empresarios. Para ello, le cedo la palabra al licenciado Fernando Rosales Coliño, que va a ser el moderador de este panel. Gracias. Bueno, gracias, buen día a todos. Gracias Juan Pedro, Felipe, Juan Manuel por estar aquí. Y bueno, la idea es poder tener una plática así entre amigos, un poco para poder discutir cuáles son esos puntos clave de la mentalidad que el empresario exitoso como ustedes consideran que debe de tener. Creo que todos hemos escuchado que el techo de nuestras empresas tiene que ver que el límite de entrada es la mentalidad del dueño, del director, ¿no? Una empresa no puede crecer más que la mentalidad de su líder. Entonces, me gustaría iniciar contigo, Juan Pedro, preguntándote cuáles consideras que son los elementos clave de la mentalidad que debe tener un empresario exitoso. Eh, el primero es poder tener, según mi punto de vista, la capacidad de ver más allá de la primera ola, es decir, poder tener una visión de mediano y largo plazo, que habría que definir mediano y largo plazo, pero es ver más allá de la primera ola, poder ver qué viene y poder ver cómo anticiparnos y poder entregar soluciones a esa parte, que creo que es la más fácil porque cualquier cantidad de gente podemos ver más adelante, pero la resiliencia, para mí hay una palabra fundamentalmente importante por encima de la resiliencia que es creer. Para poder lograr llegar a esa tercera ola y poder llegar a tener las soluciones que estoy seguro que, yo no tenía el gusto de conocer a Felipe y a Juan Manuel, pero por las empresas que han logrado tener y que logran administrar y con tantos años de experiencia, seguramente estarán de acuerdo conmigo. Lo primero que puede pasar es que todo puede pasar mal. Todo es diferente como uno lo programa, siempre hay tropiezos, siempre hay imprevistos, siempre hay contradicciones, y cuando tú logras tener esa capacidad de creer que lo que viene es lo que tú creías que viene, lo logras. Entonces, me quedaría con estas primeras tres: resiliencia, poder ver un poquito más allá y aprender a creer. No es lo mismo creer que creer en. En inglés se dice muy fácil porque es believe. Entonces aquí decimos, creo que va a llover en la tarde. No, pero es creer en, tener la certeza de que algo va a pasar y Fe, que podemos pocas lograr. palabras. Fe en tu proyecto, en tu visión y esa resiliencia. Así es. Gracias. Para ti, Felipe, ¿cuál consideras que son los elementos clave de la mentalidad? Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por invitarme, Daeri. Un honor estar aquí con ustedes y compartir este panel con este par de empresarios que la verdad es un honor acompañar. Em, a ver, para ser honesto, eh, yo no creo en las recetas de cocina, ¿no? En ese sentido, como para describir un, una guía o los 5 puntos mágicos para hacer tal o cual cosa. Yo pienso que depende de muchas cosas. En primer lugar, definir qué es éxito, porque para el éxito para cada uno de nosotros puede ser diferente. Y eh, en mi particular punto de vista, pues, éxito es alcanzar tus metas y profesionalmente, pues lograr los objetivos, las las metas estratégicas que defines junto con tu equipo de trabajo, ¿no? Ahora, para llegar ahí, dependiendo de las características de la empresa, habrá actitudes o mentalidades que desde mi punto de vista son obligadas e indispensables para poder alcanzar ese éxito que te has propuesto. Porque no es lo mismo pensar en una empresa que abunda en recursos económicos y con un equipo que tiene una persona para cada puesto, contra una empresa que está en una etapa más temprana,
y que el propio fundador picha, cacha, batea y va por los hot dogs, ¿no? O sea, son entornos totalmente diferentes y entonces difícilmente cada uno va a poder seguir la misma receta. Sin embargo, hay algunas actitudes que el líder, desde mi particular punto de vista, sí tiene que imprimir en cualquiera de estos entornos. Y el primero, hoy día, en esta, en esta nueva era, en 2025, el fundador o el director general de una empresa tiene que convertirse en un auténtico líder, abandonar de tajo, porque todavía se ve en algunos casos, el, el rol de ser el jefe y el que siempre tiene la razón y tener un equipo de trabajo que se dedique solamente a implementar lo que al jefe se le ocurre. Hay que tratar al menos de formar un equipo de trabajo de alto desempeño y eso significa la misma diferencia que hay entre un equipo de fútbol amateur y un equipo de fútbol profesional. Si tienes un equipo de fútbol amateur, pues se divierten, pero no van por el alto rendimiento, no van por el alto desempeño. Un equipo de fútbol profesional sí, y por eso entrenan 8 horas diarias y por eso van al gimnasio y por eso hacen lo que hacen. Entonces, nosotros en las empresas podemos y creo que debemos formar equipos de alto desempeño en donde todos tengan las mismas ganas de alcanzar el éxito y la misma visión que el líder. Tener una visión clara, coincido que cualquier actividad que desarrollemos, si no tiene un rumbo, pues es literalmente perder el tiempo. Podemos quedarnos navegando en círculos durante años y años. Tenemos que definir una visión, entendiendo que la visión es inalcanzable, pero le da rumbo a las actividades de una empresa. Y después objetivos, que eso sí deben de ser alcanzables y para lo cual todo el equipo de trabajo va a tener que trabajar todos los días. Eh, Mantener al equipo involucrado, rodearse de la gente adecuada, que el de ventas sea mucho mejor en ventas que el líder, que el de mercadotecnia sea mucho mejor en mercadotecnia que el líder, y así con cada una de las tareas, y entender que al final el líder lo que tiene que hacer es poner esa visión, esa lista de objetivos, definir cuál va a ser la estrategia para llegar ahí y confiar en este equipo de trabajo que desde mi punto de vista debe de ser lo más importante. Y entonces todo esto en términos de mentalidad pues es eh, convicción, claridad, eh, confianza, permiso de equivocarse, acompañamiento, coacheo, jamás abandono, supervisión, pero no tipo policíaca, sino tipo coacheo para lograr a cada uno de los líderes alcanzar sus propias metas y sus propios objetivos. A mí me gusta definir que mi trabajo es facilitar el trabajo de mi equipo, pero no hacer las cosas por mi equipo, porque si no, el propio líder se convierte en el principal obstáculo para seguir creciendo en esa compañía. Sería lo que pudiera compartir desde mi experiencia. No necesariamente es lo mejor y es lo que hay que hacer. Tal vez esta receta en alguna otra empresa literalmente no funcione. Y ese es mi punto. Pero sí, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de prepararse, de estudiar, de leer, de hacer nuestro propio examen de conciencia y de tener la honestidad con uno mismo para uno que es bueno y uno para que literalmente pues mejor pide ayuda, porque hay que anteponer los intereses y los objetivos de la empresa por encima de las posibles ambiciones personales. Muy bien, gracias. Juan Manuel, ¿qué elementos consideras tú claves de la mentalidad del empresario exitoso? Sí, yo creo que vamos partiendo de la claridad. O sea, el empresario siempre tiene que tener claridad en hacia dónde va y también una claridad en dónde está parado. Conocer perfectamente su competencia y conocer perfectamente qué es lo que quiere para poder salir adelante. Y a partir de eso creo que se debe de generar la estrategia adecuada
para poder diferenciarte del resto, porque al final ir en la bola, pues es lo que a veces no conviene. Yo estoy en un sector primario, en el caso de la industria agropecuaria, estamos en un sector primario, un sector de commodities, un sector donde la mayoría, podemos decir que el 80%, casi todos hacen lo mismo, se van con la bandada, hay que producir, producen todo, y luego se vienen los precios malos, y luego vienen depresión, y luego cuando viene la escasez es cuando muchos, el que aguantó se levanta. Entonces es un juego muy perverso y un juego muy rígido, muy riesgoso. A partir de eso dices, bueno, ¿qué se tiene que hacer para salir de ese momento, para salir del commodity, para salir de ese riesgo? Y es implementar las estrategias. En nuestro caso muy particular, optamos por una estrategia primero de integración. Primero tendríamos que tener costos bajos y buscar de qué manera podíamos nosotros ser, en la mayoría de los casos, nuestros propios proveedores de los insumos, cosa que la industria ha logrado hacerlo. Nosotros como empresa estamos muy integrados y curiosamente o irónicamente para algunos, parte de nuestros socios en los esquemas de integración hacia atrás, hacia la proveeduría, son nuestros propios competidores. En algunos casos nos tenemos que unir con nuestro competidor para poder hacer empresas de proveeduría que nos provean a todos y que todos estemos con mejores costos. Eso ha hecho que la industria pueda ser una industria mucho más competitiva. ¿Dónde me enfrento con los competidores? Ya es en el mercado, ya es hacia adelante, ya es en la diferenciación, cada quien de su producto, qué es lo que está haciendo. Y por consecuencia, nos pusimos también a, de alguna manera, hacer una integración hacia adelante, hacia la agroindustria, hacer procesos de industrialización y también procesos de comercialización, diferenciándonos con una marca para poder llegar al mercado y que el mercado te conozca y te pueda nombrar. Entonces, todo ese tipo de cosas es la estrategia. Aparte de todo esto, obviamente viene una formación de equipos de trabajo, como bien lo comenta Felipe, tienes que tener un equipo sólido, un equipo de trabajo que esté muy bien enfocado hacia lo que quieres. En nuestro caso, ha sido un caso donde la mayoría de nuestra gente ha salido desde adentro. La cultura organizacional y nuestra mejor gente, casos particulares, hay gente que obviamente tenemos que traer gente de fuera que nos venga a enseñar, que nos venga también a dar mejores técnicas, pero la gran mayoría es gente de nosotros que empiezan aparentemente desde abajo y que se van haciendo y son los que tienen hoy en día mejores resultados. Gentes que tienen los 30 años, hay gente que todavía tiene 30 años, ya están por jubilarse, unos ya se jubilaron y todavía quieren seguir trabajando. Y eso para nosotros es un orgullo. Y bueno, al final de cuentas creo que es importantísimo saber, bueno, hacia dónde quieres ir, pero también tener las estrategias adecuadas y también de alguna manera co- conocer qué es lo que quiere el consumidor para darle nuevas alternativas de consumo. Gracias. A ver, me gustaría que vayamos profundizando en esto que cada uno planteó. Y, y bueno, me gustaría, Felipe, un poco si nos pudieras hablar de manera muy puntual sobre este tema que hablaste de permitirte fallar, porque es algo que normalmente va un poco contra nuestra estructura mental. A nadie nos gusta fracasar, ¿no? Entonces, siempre vemos la falla a veces como ese camino al fracaso. Entonces, me gustaría ver si nos pudieras platicar algo de cómo en tu empresa, cómo tú como líder has desarrollado, has promovido esta mentalidad de permitir fallar, ¿no? Si nos puedes platicar algo, alguna experiencia en ese sentido. Sí, cómo no. En primer lugar, como experiencia, esta no es mía, pero les puedo compartir la, la experiencia de mi padre, que es el fundador de nuestra empresa y donde las fallas pues se pueden sentir todavía más duras, ¿no? Em, Él, antes de fundar Grupo Vida como una fábrica de granola, que fue el primer producto que empezó a fabricar, él eh, fundó una empresa de construcción, le iba más o menos bien, pero con las crisis sexenales de aquel tiempo eh, se sentó la economía, su empresa también, por lo tanto,
y no tenía, digamos, un capital para poder aguantar la época de las vacas flacas. Entonces se vio la necesidad de diversificar, de empezar a hacer otra cosa porque pues él tenía la mala costumbre de comer todos los días, no nada más cuando la economía estaba bien. Entonces, lo primero que intentó fue comercializar chamarras de piel. Y bueno, contactó proveedores de Guanajuato y armó ahí una red y le fue muy bien, pero se dio cuenta que era un negocio que en ese momento y en sus circunstancias, pues era un negocio de 3 meses al año, porque los otros 9 meses, pues no había mucha demanda de chamarras que digamos, ¿no? Entonces dijo: "No, pues aquí no me gustó porque yo necesito comer todos los días del año, no nada más los días que hace frío". Y entonces, por los contactos que tenía, las relaciones comerciales, ve la oportunidad de empezar a comercializar un jabón, una marca de jabón de tocador, que en aquel tiempo existía, ya no existe, con un cliente específico, en donde ese cliente no perdón, en donde ese jabón no tenía distribución. Entonces, mi papá se ofrece a introducir este jabón en este cliente particular, y le dicen: "Sí, claro, pues no vendemos nada, pues dale". Y ándale que al principio, pues empezó a vender una cajita, y luego 2 y luego un tráiler, y luego 2 y ya cuando eran varios tráilers, entonces al fabricante, para variar, se le atraviesa la idea de: "Oye, pues este cuate, qué facilito se gana su comisión, pues ya no hace nada, güey, ya nomás levanta el teléfono y con eso, pues no como". Entonces terminó brincándoselo y lo dejó fuera de la jugada. Y entonces ahí mi papá aprendió que, o ma de acuerdo a su experiencia, otra vez, eh, que el negocio o la empresa que él llegara a fundar tendría que ser una empresa que fabricara para que no se lo volvieran a brincar. No creía él más a partir de su experiencia en el esquema de solamente representar, pero con la experiencia de las chamarras, entendió que tendría que ser algo que se consumiera todos los días del año y no nada más cuando hacía calor. Y así podría seguirme hasta que encontró este producto maravilloso que se llama granola, que hace 40 años prácticamente no existía a nivel comercial en México. Algunas amas de casa sí la cocinaban en la estufa de su hogar para autoconsumo, pero era imposible encontrar una marca de granola en el súper, en el autoservicio. Y ahí fue cuando dijo: "Este es un alimento saludable, energético, cosa que va 100% con su filosofía. Es un producto que es fuente de energía, principalmente para los vegetarianos que no comen carne. La avena es un producto que les provee una importante aporte de proteína. Eh, entonces, lo que voy a hacer es empezarla a fabricar a nivel, industrial, entre comillas. Inventó la marca Granvita, la empacó en bolsas de 400 y de 800 gramos, y fue a tocar las puertas de las cadenas de autoservicio de aquellos tiempos, en donde le ofrecieron la oportunidad de entrar con este nuevo producto que al principio no sabían ni dónde poner. Él mismo les sugirió que lo pusieran entre las avenas y los cereales listos para comer, y ahí sigue. Eh, entonces, esta historia básicamente la cuento para contestar tu pregunta, porque el fracaso solamente se convierte en fracaso si lo conviertes en el último paso de tu proceso. Pero si no lo conviertes en el último paso de tu proceso, no significa más que un escalón más. Pareciera un escalón hacia abajo, pero la verdad es que aprendemos más en estos fracasos que en las victorias o en los éxitos. Son los fracasos los que nos dan la oportunidad de poder apretar tuercas, de poder corregir, de estar muy cerca del consumidor para entender qué sabor no le gustó, qué ingrediente no le gustó. Historias de estas más actuales te puedo contar varias. Por ejemplo, em, intentamos lanzar un producto con nuestra marca líder
en una categoría diferente de la que nosotros jugamos. Y nuestra apuesta inicial fue que el valor de marca de nuestra marca líder le iba a aportar y que nos iba a ir muy bien por ese sentido. ¿Cuál fue el desenlace de esta historia? Que básicamente el consumidor de esa otra categoría, pues no necesariamente conocía Gran Vita. Y los que lo conocían, pues decían, pues esto es granola. ¿Y qué hace aquí, güey? ¿Qué hace en este mueble? ¿No? Y entonces ese producto finalmente terminó descontinuado. Para atrás los fielders, al respirador otra vez, a seguir trabajando sobre este concepto. Llegamos a la conclusión de que había que darle una identidad propia, que tenía que tener su propia personalidad. Así lo hicimos, hicimos una arquitectura de una marca totalmente diferente, la volvimos a lanzar al mercado y hoy día es uno de nuestros principales productos en nuestra categoría. Y como esas 50,000, no hay que tenerle miedo. Te voy a ser bien honesto, tampoco es que lo promueva mucho que digamos. O sea, no invito a mi gente a que fracase, pero sí estamos abiertos al fracaso porque para que pegue una muy buena idea, pues tienes que intentar 10. Es utópico pensar que cada idea que se te ocurre va a terminar siendo un éxito. Y en ese sentido es donde hay que darse permiso de fallar, no con la intención de fallar, pero sí con la tranquilidad de que si lo que lanzas en términos de productos de consumo termina sin ser exitoso, no es más que un paso más en el desarrollo de ese producto. Y solamente se volverá fracaso si te rindes, si en el momento del último golpe bajo te agüitas, te desincentivas, te retiras. Y entonces sí, todo lo que le invertiste lo absorbes como pérdida porque ahí sí estás asumiendo el costo del fracaso. Pero de otra manera, no es más que un paso más en el desarrollo de los grandes proyectos. Bien, gracias. Juan Pedro, hablaste de visión, de resiliencia, pero sobre todo hablaste de fe, de tener esa certeza de lo que no se ve. ¿Nos podrías platicar en alguno de tus emprendimientos cómo has materializado esa mentalidad de fe? Porque todos sabemos que no es fácil, ¿no? Hablabas de las olas, ¿no? Y ver la segunda y la tercera y la que viene. ¿Cómo ha jugado este elemento de fe, de creer en algo que nos puedas compartir? Me encantaría contarte historias de éxito volteando a saber para atrás. Y sin embargo, a esta pregunta que estás haciendo este momento, yo te diría un par de historias en donde todavía no vemos resultados y seguimos con certeza de que va a ser un gran éxito. Después de la pandemia, la autoridad, que es la autoridad que nos regula a nosotros, de 5 años para atrás o de 6 años para atrás, que es la Comisión Nacional Bancaria, pues se atrasó en todas estas visitas y por fin en abril nos hicieron la primera visita, del 1 al 30 de abril. Entonces nos avisaron, estábamos un poco nerviosos, sabíamos que las cosas estaban dudosas porque un antecedente es que el equipo de trabajo que nosotros hicimos es un equipo que nosotros quisimos iniciar sin experiencia para empezar a hacer, creo que tú viviste algo de eso, experiencia a través del tiempo. No contratamos a nadie que tuviera experiencia en el tema. Y fue una decisión que yo personalmente tomé porque la experiencia venía de la gente que venía de la banca. Sin embargo, la regulación fintech, aunque sea un copy-paste de la bancaria, es sensiblemente distinta. Entonces, toda la gente que tenía experiencia en la banca, administración, finanzas, contabilidad, prevención del lavado de dinero, normatividad, lo que tú quieras, que es como todas las áreas que la autoridad vigila, pues tenían experiencia de banca y es una experiencia muy distinta. Entonces, a veces, o yo decidí que es más difícil quitar mañas que enseñar. Entonces, decidimos aprender con el proceso y en este proceso de aprendizaje nos dimos cuenta que íbamos muy, muy lento y que la autoridad no estaba muy contenta con nuestra forma de comunicarnos con ellos. Y venía literalmente a
cerrar. Y dijeron, no les entendemos nada, vamos a cerrarles la puerta. Y eso es una especie de fracaso porque dices, híjole, yo cambié de residencia de Nueva York a Guadalajara solo por darle vida a este proyecto y es cualquier cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo invertido para que de repente lleguen y te cierren, ¿no? Esta parte que tú comentas de creer, que yo le llamo más creer que fe, porque la fe es como esta fe ciega que se escucha mucho en las religiones, ¿no? No, es tener la certeza de que algo va a pasar. Y pusimos a platicarnos con el director de la auditoría, un tipo extraordinariamente brillante y certero, y dice, wow, fíjate que no nos habíamos dado cuenta de tu modelo de negocio porque no le entendemos y definitivamente no te queremos cerrar. Me voy a llevar la tarea de comentarle a todas las demás áreas que ya vendrán a visitarte lo que estoy aprendiendo de tu modelo que no supimos interpretar en el papel y vamos a ver la manera de cómo no cerrarte. Entonces vamos a empezar a entenderte y a apoyarte en que te comuniques mejor con nosotros y tal. ¿Qué sucedió ahí? 3 o 4 personas estratégicas inmediatamente después renunciaron porque se dieron cuenta que no tenían la experiencia y que no la iban a tener. Y hablando con ellos les dije, bueno, ¿a quién me recomiendas contratar? Y me dijeron, no te preocupes, tú no eres el único que estás así. De las 100 que hay, de las 5 que hay que hacen lo mismo que tú, todas están igual que tú. Nomás que han gastado menos recursos que tú porque ellos sí contrataron gente con experiencia y pues resulta que fue todavía peor, ¿no? Porque pues, venían con muy malas costumbres o con costumbres muy distintas. Cuento largo corto, este director me habla 2 semanas después de que terminé la auditoría y me dijo, ¿qué hiciste? Pues, ¿cómo que qué hice? Estoy tratando de cumplir con mi palabra y de armar un equipo nuevo de trabajo. Pero te estás llevando a la mejor persona de la autoridad. ¿Qué le dijiste? Ah, ya te pasaron la noticia, ¿sí? Digo, yo no lo conocía, nos conocimos en la auditoría. Ellos tienen un equipo de trabajo, también tienen sus temas, también tienen déficit de personas, pero pues había una persona que nos acompañó en la auditoría que era como la pieza clave, con 13 o 14 años de experiencia en en la autoridad, y pues le ofrecimos trabajo. Dice, a ver, le ofreció trabajo Nu, le ofreció trabajo Spin, le ofreció trabajo Banamex, le ofreció trabajo Bancomer y no los escucha. ¿Qué le dijiste? Seguramente lo mismo que te voy a decir a ti el año que entra, porque también quiero que te vengas a trabajar con nosotros, ¿no? Esta seguridad que te da poderte traer a alguien, que yo no le dije nada distinto de lo que le puedo decir, no, pero yo creo que esta comunicación no verbal, ¿qué es lo que sucede según los que estudian este tema? Entre el 87% de la comunicación entre los seres humanos es no verbal. Se permea, se ve, se siente. Y yo creo que esta persona que se vino a trabajar con nosotros, que ahora nos está haciendo todo un equipo nuevo de trabajo y ya le dio esa confianza a la autoridad, lo vio y creyó en el proyecto porque dijo, wow, si este tiene tanta seguridad de que va para adelante, pues yo me voy a querer subir en ese equipo, ¿no? No sé cómo platicártelo con una historia de éxito porque después de 7 años de trabajo en este proyecto en particular, seguimos sin cobrar dinero porque todavía estamos por entrar al mercado a poder tener recuperación de la inversión, y sin embargo la certeza existe. Es algo que uno logra ver y cuando uno lo logra ver pues hay que identificarlo y hay que usar los fracasos como un escalón más, ¿no? Muy bien. ¿Te contesté? Sí, perfecto. Sí. Gracias. Estoy seguro que la verás pronto, ¿no? Juan Manuel, nos hablaste de este elemento de formar gente, formar equipo, desarrollar a nuestro talento interno. ¿Cómo nos pudieras platicar qué has hecho en tu empresa? ¿Cómo has aplicado esta mentalidad tú como cabeza, pero irlo impartiendo dentro de la cultura de tu organización para, para que se dé esto, este desarrollo que otra vez es muy romántico hablar de desarrollar a la gente, de, de hacer equipo, de que la gente permanezca y crezca en la empresa. ¿Cómo,
¿Cómo nos puedes compartir que lo has hecho en la empresa? ¿Cómo lo has puesto en práctica esta mentalidad? Sí, mira, en cierta medida aparentemente difícil, pero ya cuando tu empresa ya genera una cultura de trabajo y que ya ven los demás cómo funcionan, yo pienso que es más fácil para ellos. Para mí lo más importante ha sido tratar de que ellos crezcan, crean en que sí pueden hacer las cosas. Me ha pasado mucho que entran gentes a de nuevos departamentos, llámese desde una secretaria hasta un jefe de área, y que muchas veces ellos mismos se limitan y creen que no pueden lograr el objetivo que se les pone. Entonces yo siempre trato de decirles, sí lo puedes hacer y los voy llevando paso a paso, como la humedad, dicen por ahí que no se den cuenta, porque si desde el principio les pones un proyecto muy grande, se asustan y poco a poco van avanzando y poco a poco van dando más y poco a poco van entregando más resultados, los vas ayudando, los vas coachando y al final de cuentas ellos se enteran de que dices, ah, caray, ¿cómo llegué hasta donde estoy? Un tema que a veces me dicen que pudiera ser negativo, pero yo lo tomo como positivo. Me dicen, es que con usted nunca está contento, siempre me pide más. Dije, pero ve los resultados, ve a dónde has llegado. Muchas granjas, hay empresas que a veces hemos comprado, alguna empresa, alguna adquisición, llámese una granja o algún otro negocio, y cuando llegan están limitados, y es que yo nada más hago esto, es que puedes hacer mucho más cosas. Te voy a ayudar con tecnología, pero también tú tienes que entender que sí puedes lograrlo y que sí puedes hacerlo. Entonces, el cómo sí y el sí, el siempre puedes dar más, para mí ha sido clave en que la gente se la crea y que ellos sientan que sí lo pueden hacer. Un ejemplo, me decía también un médico veterinario, él quería superarse y quería llegar más arriba, un puesto más arriba, porque se había abierto el área de la gerencia de producción. Y me dijo, es que deme la oportunidad. Le dije, es que donde estás muy bien, pero yo quiero saber si habláramos de cuánto peso en la espalda tú puedes cargar, me gustaría saber hasta dónde, porque tú ahorita dices que estás muy bien. Te pongo el reto, ¿podrías cargar más peso en la espalda o no? Porque ya subirte a otro nivel, ya son más responsabilidades, ya son mejores resultados que tienes que dar, es más estrés y un médico veterinario tiene que trabajar 24/7 porque los animales tienen que estar atendidos todo el tiempo. Entonces, afortunadamente lo hemos podido lograr. Hemos tenido que también invitar asesores. Ahorita tenemos un coach muy bueno en el tema también de desarrollo organizacional, que nos ha ayudado mucho a generar equipos de trabajo, a poner las cosas en orden en cuanto a la mentalidad de ellos y también ayudarles a cómo sí, porque a veces necesitas que también otro se los diga, porque si tú a veces lo dices, pues como que no la creen, pero si otro se los dice entonces a la gente creo que sí va bien. Y la mayoría de la gente, yo les digo en las reuniones que tenemos en conjunto o anuales, digo, señores, dense cuenta de quiénes hoy en día soy profesionalmente y quiénes eran cuando entraron hace N años. Si ustedes hoy en día profesionalmente son mejores personas, quiere decir que la empresa ha cumplido un cometido, ¿sí? Que la empresa realmente ha cumplido un cometido y creo que la mayoría puede contestar que sí. Hemos tenido reuniones también estratégicas con el personal donde les decimos, señores, de un paso adelante el que no esté convencido en cuál es la misión, los valores de la empresa, hacia dónde vamos, si no están convencidos en la forma de trabajar, en cómo lo queremos hacer, den un paso adelante. Se vale también salir, se vale también decir no quiero. ¿Y saben qué? Un par de gentes dieron un paso adelante y eran los más capacitados aparentemente, porque le hicimos un estudio psicométrico y eran los más capacitados, pero no entendieron un poco el modelo y a veces, bueno, esas cosas así funcionan, tienes que aceptarlas, pero creo que el éxito ha sido principalmente que también cuando nos dicen, cuando un empleado de nosotros se llega a salir dentro de las áreas de las granjas y se va a otra empresa, para mí es algo muy halagador que dicen, vienes de GM, GM es nuestra empresa, vienes de GM, bienvenido. Nuestra gente es bienvenida, pero afortunadamente la mayoría quiere trabajar con nosotros. Si uno se va, es bienvenido porque sabe que
la mentalidad y la preparación que tuvieron aquí, el concepto y la filosofía de calidad, porque en eso hemos trabajado mucho, la filosofía de calidad, eso también ha ayudado mucho. Gracias. A ver, les quisiera una pregunta. Ahorita hemos hablado como los elementos que consideran claves dentro de esta mentalidad de líder para llevar la empresa a tener éxito, cumplir sus metas. Yo se les haría un poco al revés. ¿Qué elementos creen que limiten ese crecimiento y que uno se lo imprime, uno como líder? ¿No? ¿Qué elementos consideran? Y sobre todo, si nos pudieran compartir también una experiencia, ¿no? O sea, porque a veces, pues la teoría está muy bien, pero a veces, ¿cómo nos pudieran compartir a veces esos elementos de nuestra propia mentalidad que no han dado los elementos o no han generado el resultado que hubiéramos esperado? No sé si alguien tuviera alguien que nos pudiera compartir y Ya sé. Bueno, inicio. Yo creo que eso está aquí en la mente, o sea, ¿cómo puedes hacerle para poder seguir creciendo, seguir avanzando? Primero tus límites los tienes tú mismo y es la mente. Entonces yo creo que ahí es importante saber, bueno, qué quieres, cuáles son tus objetivos y a dónde quieres llegar. Y siempre lo más importante es cerrar los ojos y saber verte, visualizarte en los próximos 10, 15, 20 años dónde quieres estar y después anotarlo para poder eso hacer que se logre. En nuestra industria hay muchas variables que uno no puede controlar. Muchas veces uno quiere hacerlo, pero hay variables. Ejemplo, el tema sanitario, el tema de las enfermedades. Trabajamos con aves, con cerdos, con bovinos. Ahorita en el bovino pues, está el gusano barrenador, que ustedes han oído mucho, y ese es un tema que esperemos no llegue aquí y se controle, porque sería muy fatal que llegara. Pero el caso de las aves, tuvimos contagio, una enfermedad que es la influenza aviar, subtipo H7N3 de alta patogenicidad hace 12 años, 13 años, que nos acabó el 85% del inventario. Entonces, imagínense ver un negocio que te acaba el inventario totalmente, estar parado y viendo lo que está sucediendo, y pues ahí tienes que ser resiliente, aguantar, buscar cómo, en vez de ver las cosas malas, cambiar el chip y ver, bueno, cómo me puedo levantar de esta. No es fácil decirlo, menos hacerlo, pero hay que entenderlo. Pero al final de cuentas, yo creo que si uno se propone, piensas de manera positiva, la resiliencia que tanto a partir del COVID, que tanto se ha hablado, de aprender de las caídas y cómo reinventarte, yo creo que todo eso es lo que tiene uno que hacer. Un gran líder, si no se reinventa y si no estás viendo qué puedes hacer, cambiar tu mentalidad, eso es lo difícil. O sea, tienes tú que estarte autogenerando información positiva, el famoso sí se puede, para que esto avance. Pero finalmente, creo que sí hay también elementos en el entorno que a veces te limitan el crecimiento. Hoy en día vemos una economía muy limitada, una economía que no está creciendo, un tema de inseguridad, que a veces para mover las mercancías, a veces las personas, muchas cosas, todos lo estamos viviendo. Ese tipo de situaciones en el entorno también te limitan mucho. Pero bueno, lo importante es qué es lo que yo puedo hacer para mejorar lo que está de fuera. Bueno, pues eso ya también hay que dejar un poquito afuera y ya hacer estrategias. Hacer estrategias. Hay estrategias de coberturas, hay estrategias de cómo hacerle para planes B. Hay empresas que lo hacen, que se reúnen nada más para decir, a ver, si no me sale este plan, ¿qué me podría salir mal? No, pues A, B o C me puede salir mal. Y tienen estrategias para B, para C y para D, de decir, si esto me sale mal, así lo hacen. Empresas ya muy grandes, yo he escuchado con ellas, me gustaría también llegar a esos niveles donde yo también pudiera tener ese plan. Pero en fin, al final de cuentas, yo creo que todo está en la mente y que tú también tengas esa habilidad y capacidad positiva de reinventarte. gracias. Juan Pedro, A mí me gustaría que replantearas la pregunta. así como hablamos de elementos clave para ser exitoso en la parte mental, ¿cuáles podrían ser e- esas limitantes Ya. que uno mismo le imprime? Creo que sí lo entendí bien. ¿Se escucha? No está muy bajito.
Creo, ¿Sí fue claro? O sea, sí, no, a ver, sí fuiste claro desde el principio, quería que replantearas la pregunta para que nos quedara claro a todos, porque creo que hoy acabamos de ver, yo no tenía el gusto de conocer a Juan Manuel, y acabamos de ver un claro ejemplo de la manera de pensar de los líderes. Te contestó exactamente lo contrario. No te dijo qué puede salir mal o qué nos limita, te volvió a decir cómo sí se puede. Y eso es lo que sucede, porque sí, todo puede salir mal, todo puede salir mal, y luego todo sale mal, y hay que enderezarlo todo el tiempo. Lo ves tú con cada uno de tus clientes, lo ve cada quien con cada una de sus empresas, lo vemos todos con cada una de nuestras limitantes. Decías, Juan Manuel, en el mundo de los animales todo puede salir mal. Yo te diría, bueno, es que todo puede salir mal. Tenemos imprevistos en cualquier otro tipo de mercado, en donde no. No. Y creo que es un ejemplo clarísimo de que tu pregunta fue contestada justamente al revés. Contestaron la misma pregunta otra vez. Y eso es lo que creo que sucede con la gente que tiene la tendencia de triunfar. Todo lo que sale mal lo vuelve a enderezar. Que tampoco te estoy contestando, pero me llamó la atención esta parte porque fue clarísimo. Y yo hubiera contestado lo mismo. tendemos a ser muy optimistas normalmente, ¿no? Y tendemos a ver las cosas, esos retos o esos desafíos, a veces tendemos a ser demasiado positivos, ¿no? A veces, queremos dar la vuelta. ¿Qué opinas, Felipe? Sí, yo entendí tu pregunta como, ¿qué hemos hecho que en lugar de ayudar nos ha perjudicado, no? Sí, así como hay Entonces, elementos que hablabas de esta mentalidad de permitir fallar, al mismo tiempo, ¿qué mentalidad está limitando o qué te ha limitado a ti y a tu equipo dentro de la empresa? sí, pues, a ver, yo creo que debe de haber muchas. Coincido con mis compañeros que es algo en lo que normalmente no pensamos, pero, eh, creo que en algún momento dado, eh, aferrarse uno a sus convicciones puede ser muy nocivo en algunos casos para la organización por costumbre. Creo que es un vicio que, sobre todo, los fundadores están muy tentados a seguir. ¿Por qué? Pues porque son los papás o las mamás de las ideas, de los conceptos, lo vieron nacer, han hecho las cosas, por X periodo de tiempo de alguna manera, y que les sugieran hacerlas diferentes de un momento a otro, pues, es un reto bastante, bastante grande, creo, para todos, pero principalmente para los fundadores. Aferrarse uno a esas ideas puede limitar, capitalizar la experiencia de otros que o ya tienen la experiencia o han experimentado de manera diferente con mejores resultados, y cuesta mucho trabajo atreverse a dar ese paso, ¿no? Otra mala práctica que en algún momento, estuve desarrollando y que prometí jamás volverlo a hacer, es el micromanagement, por ejemplo, ¿no? Eh, una empresa, o sea, el empresario o el director puede convertirse en el freno del desarrollo del negocio o de la empresa. Si queremos hacer nosotros todo, eh, exagerando el ejemplo, hasta para enviar un correo lo tiene que revisar uno, porque si no, no estoy seguro que esté bien redactado o yo pienso que yo lo puedo redactar mejor. Entonces, ¿por qué no le vamos a dar la oportunidad a la empresa de que el correo vaya lo mejor redactado posible, no? Y bueno, desde cierto punto de vista hace sentido el pensamiento, pero al mismo tiempo, imagínate la la al director
dedicando el 100% de su tiempo a revisar los correos que salen de una organización. O sea, es un freno total. Y además que nuestro colaborador puede perder hasta la confianza de tener este torque, de tener esta iniciativa, de estar ofreciendo alternativas a la mesa, porque pues de todas maneras lo tiene que pasar por el escritorio de Juanita o de Pedrito, pues entonces esto perjudica el ímpetu que cada uno de los miembros del equipo puede tener para tratar de hacer su trabajo o el desarrollo de la organización de mejor manera, ¿no? Los antídotos, bueno, otra cosa que aquí yo les puedo compartir una experiencia que en muchas veces también tenemos que estar cuidando nuestra salud mental, que ahora está de moda en los chavos, pero la verdad es que todos pasamos por ahí. Yo pienso que entre más años, pues más probable. Y yo en lo personal tuve una crisis de ansiedad bastante divertida durante la pandemia. Este, y les confieso que no por el desarrollo de la empresa, la verdad es que a la empresa le iba mejor durante la pandemia. ¿Por qué? Porque todos los productos que se consumen dentro de casa se fueron para arriba. No solo la avena y la granola, sino el huevo y la leche y todo lo que se consume dentro de casa. Lo que se vino abajo fue lo que se consume normalmente fuera de casa. El entretenimiento, los restaurantes, esas empresas desafortunadamente la estaban pasando muy mal. Pero en términos de resultados, el 2020 creo que fue uno de los mejores años que hemos tenido. Entonces, ¿por qué estaba yo con un ataque de ansiedad? Porque al ser como soy, entendiendo que más o menos me conozco, tengo 2 virtudes y 2 millones de defectos. Uno de ellos es que soy control freak, y en la pandemia, pues, me movieron el tablero, cabrón. ¿Por qué? Porque, pues, ya no tenía nada bajo control. ¿Por qué? Porque, en lugar de leer reportes de ventas, pues, estaba leyendo reportes de casos activos de COVID en la empresa. Y que no estornudara un cuate porque había que mandar a descansar a toda una línea de empaque, cabrón. Este, y luego aparte con 250 promotores en la calle, porque como sector esencial no dejamos de trabajar. Entonces, la presión que yo me autoinfligía de sentirme responsable de traer a todo un equipo de trabajo en la calle con el riesgo de contagiarse, eh cuando todavía estábamos en pánico. O sea, estoy hablando de ese momento en donde la incertidumbre era total. O sea, no sabías si la humanidad iba a sobrevivir o no, ¿no? O sea, hubo un momento, luego parece que exageramos, pero el texto y su contexto, en el momento que les estoy platicando, era un mundo completamente en el aire. Mi hija se iba a ir a estudiar fuera y cancelado, cabrón, te quedas aquí, cabrón. ¿Por qué? Pues no sé por qué, pero tengo que decidir ahorita con la información que tengo ahorita, prefiero que no te vayas. Y ella dijo: "Yo también me prefiero quedarme, cabrón, porque en una de esas me voy y ya no hay aviones y no te voy a volver a ver en 2 años". Estás loca, pues aquí autoescuela, aquí en la casa y chin marín, ¿no? Y mis papás, que no son viejitos ni mucho menos, pero ya eran mayores de 65 años, y en las comidas de los domingos familiares que a huevo querían abrazar a mis sobrinos que son chiquitos y yo todo estresado, güey, ¿no? Separando a mis sobrinos de mis papás. No, 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 un desastre. Entonces, la verdad es que llegó el momento en el que sí me sentí, eh, pues ya demasiado, demasiado, demasiado presionado. Entonces, todo esto te lo digo porque nadie es perfecto, nadie es Superman o Supergirl. Eh, Luego resulta, a veces vemos ciertos perfiles y pensamos que todo le sale bien, y la verdad es que no es cierto. Todos tenemos nuestro lado difícil, nuestro lado oscuro, nuestras grandes áreas de oportunidad, y esas son las que hay que tener la humildad de reconocer, y segundo, atacar y trabajar con ellas y eventualmente saber pedir ayuda en el momento oportuno, porque si no te arreglas tú primero, pues difícilmente vas a poder arreglar
cualquier cosa fuera de ti mismo, empezando por una organización. Y evidentemente, pues entre más grande la organización, pues más grande el desastre que puedes provocar por no tener la humildad de reconocer que esto nos puede pasar a todos. A mí ya me pasó, y que tengamos esa claridad mental de decir: "Necesito ayuda, cabrón". Me volví a mi nivel, digamos, y a partir de ahí recuperé esa claridad que hablábamos al principio, y gracias a Dios todo terminó saliendo bien. Perdimos 2 colaboradores durante la pandemia, antes de las vacunas, un caso superdramático, porque la compañera falleció junto con su hermana y sus 2 papás, en el mismo evento de contagio. Y después otro colaborador aquí en Guadalajara que, contra todas las recomendaciones, pues, no aguantó, se fue de vacaciones de Año Nuevo en el 2020, se contagió y pelas, ¿no? Entonces, esos golpes para mí fueron, pues, muy fuera de proporción, por lo tarado que soy, en el sentido de sobrepensar y de querer en este perfeccionismo, querer tener todo bajo control. Entonces, eso creo que es súper dañino. Hay veces que estamos padeciendo y por falta de humildad no lo reconocemos y terminamos regando el tepache mucho más lejos de lo que debió de haber sido.